El Club Atlético Independiente presenta el presupuesto 2025-2026. Para la confección del presupuesto 2025-2026 se tomaron en cuenta los siguientes parámetros. Se consideró para el periodo un 23% de inflación, tanto para los recursos como para los gastos. El índice estimado se basa en la inflación de los meses anteriores y la previsión de distintos estudios para los próximos meses. Los importes están expresados en pesos. Para el caso de las remuneraciones, se consideró un incremento que acompaña al índice inflacionario de 23%. Debido a la banda cambiaria indicada por las normativas vigentes, se consideró un tipo de cambio promedio de $1 equivalente a 1.389 pesos. El cálculo precedente está basado en la estimación del dólar futuro a abril de 2026. Presupuesto financiero. En cuanto al presupuesto financiero, se estimó cumplir con todas las obligaciones asumidas durante el transcurso del periodo, sobre todo en lo referente a sueldos del personal, deudas impositivas, proveedores, servicios, deudas provenientes de contrataciones de fútbol y otras. Así como en ejercicios anteriores, se estimó y se concretó la cancelación de deudas significativas que condicionaban el funcionamiento del club, como las mantenidas con el Club América de México. En el presente se continuarán afrontando los compromisos asumidos. Presupuesto económico. Recursos. El fútbol, 38.912 millones de pesos. Campeonatos oficiales. Se estima, de acuerdo a lo consultado a la gerencia de valores, jugar al menos 20 partidos de local. Cabe aclarar que la mayor incidencia de ingresos de este ítem lo componen las plateas que se venden en cada encuentro. Competiciones internacionales. El Club Atlético Independiente tiene una relevancia indiscutible respecto de su participación en torneos internacionales y es objetivo de esta administración volver a jugarlas durante el periodo presupuestado. Se estima poder superar la fase de grupos. Competiciones, partidos amistosos. Se estima disputar 3 partidos. Esta información se basa en convenios de años anteriores. Derechos de retransmisión. Tanto en los derechos de TV nacionales como en los internacionales, se tomó el ejecutado al mes de abril 2025, al que se adicionó el efecto de la inflación en el segundo semestre del presupuesto, tomando un criterio de prudencia. Publicidad y sponsorización. Actualmente se encuentran en curso contratos que vencen en diciembre de 2025 y la renovación de algunos que vencen durante el periodo presupuestado. La estimación contempla mejorar los convenios con respecto a los firmados en el periodo pasado, con más el efecto de la inflación en todo el periodo y el TC utilizado en el resto de las partidas del presupuesto. Otros ingresos deportivos. Fútbol. En este ítem se tienen en cuenta ingresos por fútbol femenino, escuela de fútbol, futsal y alquiler del estadio de acuerdo a lo acumulado en las cuentas contables durante el periodo anterior y reexpresado por la inflación proyectada para el periodo presupuestado. Ingresos por cesión de jugadores. Se prevé venta o cesión de jugadores por un total estimado de $10 millones a tipo de cambio 1.389 pesos, basado en experiencia de ejercicios anteriores y potencialidad del plantel actual. Recursos de otras secciones deportivas. 5.169 millones de pesos. En este ítem se tienen en cuenta ingresos en las diferentes secciones del club y departamentos deportivos: educación física, cultural y social, básquet, tenis, complejo Wilde, sede de estadio, filial capital y educación. La proyección se realizó de acuerdo a lo recaudado en el periodo anterior, reexpresado por la inflación estimada. En el caso de educación, también se trabajó con la información enviada por la gerencia de valores respecto de lo facturado durante los meses de marzo a junio. Se prevé mantener e incluso aumentar las cápitas en todos los niveles
inicial, primario, secundario y terciario. Otros recursos: 37.449 millones de pesos. El club ha mostrado un incremento sostenido en la masa societaria y por principio de prudencia se considera en este periodo la cantidad de socios que se incorporaron con el ejercicio anterior, permitiendo unos 24.585 millones. El segundo ítem principal que compone este tipo de recursos son los ingresos por sesión de uso de palcos y plateas por unos 8.514 millones. Total ingresos de funcionamiento, 81.532 millones de pesos. Presupuesto económico. Gastos. Gastos del fútbol, 37.073 millones de pesos. En este apartado se incluyen los gastos en general por sueldos y pagos del fútbol profesional, gastos por participación en torneos nacionales e internacionales, gastos de concentración del plantel profesional y todo lo relacionado a dicha actividad, como así también los gastos relativos a la conservación y mantenimiento de las instalaciones del estadio y de los predios donde se entrena el equipo. También se incluyen los relativos al fútbol juvenil y actividades de futsal, entre otros. Los saberes y otros pagos al plantel constituyen el componente mayor, junto con los gastos deportivos del fútbol, concentraciones, traslados, alimentación, ya que es la actividad motora que genera los recursos que luego se aplican a todas las áreas y su desarrollo también permite ingresos considerables como activos intangibles de la institución. La amortización de los intangibles en este ítem se tomó en base al ejercicio anterior reexpresado por la inflación. Gastos de otras secciones deportivas, 10.106 millones de pesos. El componente más importante dentro de estos gastos lo constituyen los sueldos del personal que trabaja en los departamentos de las áreas de educación física, cultural y otras, como así también los predios que forman parte del club y el centro educativo. La inflación y el aumento de salarios constituyen un componente importante a tener en cuenta a futuro. La inflación esperada es de un 23% y el aumento de salarios acompaña la expectativa inflacionaria. Otros gastos de funcionamiento, 21.336 millones de pesos. En esta sección, lo predominante son los gastos generales de administración y los gastos financieros. Incluye sueldos con el cálculo de incremento que cubre la inflación en un rango del 23%, gastos legales, honorarios, etc. Los gastos financieros comprenden comisiones y gastos bancarios, impuesto al cheque y diferencias de cambio. Se prevé en este acápite la provisión para deudas derivadas de litigios y acuerdos judiciales que afectan al periodo. Se incluye también la amortización de los bienes de uso, donde se tomó la última cerrada al ejercicio anterior, reexpresada por la inflación. Total gastos de funcionamiento, 68.516 millones de pesos. Diferencia económica del periodo, 13.016 millones de pesos. Presupuesto financiero, recursos, saldo inicial, 289 millones de pesos. Recursos del fútbol, 38.769 millones de pesos. Se tiene previsto que ingrese casi la totalidad de lo presupuestado para hacer frente a las erogaciones del periodo. Respecto de los ingresos previstos por venta-cesión de jugadores, se prevé el cobro de una gran parte por la venta proyectada en el presupuesto económico. Recursos de otras secciones deportivas, 4.353 millones de pesos. En este ítem se indican los ingresos previstos para las actividades, previendo que la totalidad de su cobro es inmediato para poder acceder a dichas prácticas. Respecto del colegio, se realizan en forma constante comunicaciones con las familias para procurar el cobro de las cuotas que hacen posible el funcionamiento y desarrollo de la actividad educativa.
Pese a ello, se considera una merma aproximada del 10% por atraso en el cobro de los aranceles devengados. Otros recursos: 34.499 millones de pesos. En cuanto a lo estimado por ingresos de socios y abonados, se proyecta poder cobrar la cuota de acuerdo a lo consignado en el presupuesto económico, con incrementos periódicos que acompañan el índice inflacionario previsto. Basado en información del sector de valores, se prevé el cobro de la totalidad de lo presupuestado, teniendo en cuenta que existen planes de facilidades de pago para que todos los abonados puedan acceder a su platea. Total ingresos de funcionamiento: 77.621 millones de pesos. Presupuesto financiero: gastos. Gastos del fútbol: 27.990 millones de pesos. En esta sección se tiene por objetivo abonar los gastos presupuestados en el presupuesto económico que permitan el normal funcionamiento de la actividad futbolística. La erogación más significativa dentro de los gastos del fútbol corresponde a pagos de sueldos y otras remuneraciones del plantel profesional. Gastos de otras secciones deportivas: 10.106 millones de pesos. Se prevé acompañar el presupuesto económico tratándose de erogaciones necesarias para el desarrollo y sostenimiento de las actividades deportivas y sociales habituales. Otros gastos de funcionamiento: 24.537 millones de pesos. Se espera poder continuar con el cumplimiento de los compromisos financieros de acuerdo a la realidad económica financiera del club. Desde el inicio de esta gestión se han generado importantes cancelaciones de deudas existentes que permitieron el normal funcionamiento de Independiente y se ha planteado un esquema que busca el equilibrio económico-financiero de la institución. Al momento de aprobación de este presupuesto, se continúan abonando deudas que permiten planificar más adecuadamente el pago de los saldos restantes antes de que finalice este periodo presupuestado. También hay que agregar el saneamiento de las deudas por juicios, formulando acuerdos que permitan regularizar los pasivos judicializados. Total de gastos: 62.634 millones de pesos. Fluir de fondos de periodo: 15.277 millones de pesos. A los socios, empleados del club, representantes de las diferentes agrupaciones y a todos los presentes, les damos las gracias por su atención.